Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo esté bien en casita. Y bueno, ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando la asignatura nada menos que de Historia del Perú, ¿correcto? Muy bien, en esta ocasión, como tú puedes ver, estamos desarrollando, bueno, ya estamos, ya chicos, ante el segundo tema de Historia del Perú. ¿Ve? La Historia del Perú, esta clase está dirigida para los chicos de nivel uno y el tema se llama nada menos que la cultura Wari. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que, sin demorar, comenzamos nada menos que nuestra clase del día de hoy. A ver, listo. Como ya les había dicho, constantemente esta línea del tiempo va a ser muy recurrente para nosotros. Es decir, vamos a recurrir constantemente, ¿cierto? ¿Cuál fue la última que hemos desarrollado? ¿Cuál fue el primer tema del tercer trimestre? La cultura tiahuanaco. ¿Qué les dije? Que estaba a finales del intermedio temprano o desarrollo regional. Y miren, chicos, inicios del horizonte medio o del imperio Wari. Y hemos hecho tiahuanaco. Hemos hecho la portada del sol. Les he explicado qué son los guaruguaru, los camellones, la técnica de la deshidratación de alimentos hemos hecho. ¿Mm? Y ahora vamos a hacer al primer imperio del Perú. Profe, que el primer imperio no es el imperio de los incas acá. No, ¿ya? Vamos a sustentar porque es el primer imperio nada menos que Wari. De esta manera con la HUA o con la W Wari. Ya son palabras que hechos habíamos señalado. Así que estamos acá, chicos. Horizonte medio o segundo horizonte, imperio Wari o periodo fusional. Y justamente vamos a ver por qué le llaman periodo fusional. Cultura Wari. Miren, chicos, lo llaman el primer imperio panandino del Perú, o también le llaman el primer imperio militarista del Perú. ¿Y quién lo fundamenta esto? Vamos a ponerlo. Esto lo plantea nada menos que el arqueólogo peruano, que fue fundamentado por quién? Por Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ya? Él fundamenta, él plantea esta tesis que estamos ante el primer imperio del Perú. ¿Y por qué? Uno, chicos, hasta las culturas que hemos ido estudiando, hemos señalado que la casta, es decir, la que gobernaban eran los sacerdotes. Pero acá van a cambiar un poquito las cosas, porque ahora la casta militar, ¿no? Los nobles militares son los que van a tener mayormente el poder. Y Lumbreras señala que estamos ante el primer imperio del Perú por el expansionismo. Miren, está escribiendo por el expansionismo de Wari, ¿correcto? Y miren ustedes el mapita del Perú. Miren el expansionismo que tuvo Wari. Pues se llaman Pan Andina, porque abarcó gran parte del territorio peruano. Ojo, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso y otras razones más, vamos a ir a señalar por qué lo consideran el primer imperio del Perú. La arqueóloga Ruth Shadi señala que fue una gran confederación, pero varios apuestan y corroboran la tesis de Lumbreras que estamos ante el primer imperio. ¿Ya? A este periodo también, chicos, ¿cómo lo llaman? Lo llaman el periodo nada menos que fusional. No te olvides, ¿ah? Profe, también le llaman el periodo fusional, sí. Wari se encuentra en el segundo horizonte, ¿te acuerdas? O también lo llaman periodo fusional o del mismo periodo Wari. ¿Por qué? Porque finalmente Wari es nada menos que la síntesis, ¿no? Es la fusión nada menos que de tres culturas. Profe, tres culturas, sí. ¿Quiénes? Miren a Huarpa, Nazca, Tiahuanaco, Pachacamac en Lima, y finalmente estos cuatro, sobre todo los tres primeros, dan nada menos que como síntesis, como periodo fusional, nada menos que a Wari. Cada una de estas culturas aporta en algo nada menos que a Wari. Por ejemplo, Huarpa es la cultura local. Así se llamaba Huarpa. Luego hubo la influencia de Nazca, pero ¿qué hubo? Su urbanismo. ¿Ah? Y luego Tiahuanaco también influenció, ¿por qué?
por su religión. El dios Huiracocha, vamos a ver nuevamente acá. Entonces, cada una de estas tres culturas aportaron y finalmente dan como resultado nada menos que a Wari. ¿Correcto? Muy bien, ubicación. ¿Dónde se encuentra? A 25 kilómetros de la ciudad de Huamanga. ¿Y dónde queda Huamanga? Ayacucho. ¿Ah? Mira tú acá en la mapita. Profe. ¿Ve? Acá está el núcleo. Huarpa, mira, en vez dice Huarpa. ¿Ah? ¿Dónde queda Huarpa? En Huamanga. ¿Dónde queda Huamanga? En Ayacucho. Y desde Ayacucho empezó a controlar nada menos que hasta la costa y sierra norte del Perú y también en el sur de la misma manera. ¿Por qué fue un imperio? Por el expansionismo que mostró, porque miren, en el norte, miren acá los puntitos, profe, en el norte, acá ponemos, en el norte, ¿hasta dónde llegó el imperio desde acá? Llegaron nada menos que hasta La Libertad, ya la Libertad, y nada menos que Cajamarca. En el norte, miren ustedes. Y en el sur, miren, ¿ve? En el sur, llegó, chicos, hasta Arequipa, Moquegua y el Cusco. Por eso fue un imperio, por la gran extensión territorial que mantuvo. ¿Y cómo pudo extender su territorio? A través de un ejército. Por eso se llaman el primer imperio militarista del Perú, ¿ve? Y desde acá controló nada menos que esas actuales regiones y territorios que vamos a ver. Acá está en imagen Wari, el primer imperio del Perú. Ya ahí está entonces, síntesis, ya sabes qué culturas dan origen a Wari, ya sabes la ubicación de Wari, ya sabes hasta dónde llegaron y el proceso de su historia. Según Lumbreras, el que plantea que es nada menos que un imperio, el imperio Wari nada menos que abarca desde el siglo IV o siglo VI, del siglo VI hasta el siglo XI. Eso quiere decir que el imperio, chicos, el imperio Wari tuvo un promedio de 600 años. ¡Wow, profe! Un promedio de 600 años de historia de los Wari, sí. Es mucho tiempo, exacto. Profe, ¿y ahí hubo gobernantes trascendentales? ¿Hubo acontecimientos importantes? Claro que sí. Pero una de nuestras debilidades de la cultura andina es nada menos que la escritura, porque si no, obviamente nos hubiesen dejado escrito cómo conquistaron a las otras naciones y quién fue el gobernante que posiblemente hizo ello. Pero de acuerdo a la arqueología, se ha podido determinar la formación, el periodo de la formación, el apogeo y el fin nada menos que de los Wari. Cuando hablamos de la formación, estamos hablando del origen nada menos que de los Wari. Profe, de su origen. Y como dice, se está formando, es la formación, es decir, con la síntesis cultural sobre la base de la cultura ayacuchana, Ñawinpucyo. Este es Supacarina, el lugar sagrado, la una de Ñawinpucyo, en Ayacucho, que señala el origen nada menos que de los Wari. ¿Y el origen dónde se encuentra? En Huarpa. Luego, ¿quién más sumó? Nada menos que Nazca. ¿Y quién más? Tiahuanaco. Ahí se empezó a formar, ¿no? Y cada uno de estos, como ya mencioné, empezaron a dar sus propios elementos. Luego que se forma el imperio, cada uno de ellos aporta, vamos al apogeo. Ve el núcleo, los núcleos administrativos de las regiones como Viñaque. ¿Qué es Viñaque? Miren, estoy escribiendo, chicos. Viñaque es nada menos que la capital de Wari, del imperio Wari. ¿Correcto? Es decir, el apogeo es nada menos que la expansión. Es decir, como desde Viñaque se expandieron tanto al norte, tanto al sur. Es decir, empezaron a conquistar, a someter, a invadir
a otras naciones, apogeóse el impaccionismo. Es ahí donde llegan hasta La Libertad, hasta Cajamarca, hasta Moquegua, Arequipa y Cusco, siendo el núcleo nada menos que Piñaque. Luego la historia nos da una gran lección que todas las grandes civilizaciones, así como tienen un auge, tienen una declinación, una crisis, la decadencia. Y Wari también por eso pasó por ello. ¿Y qué es la declinación? Es la descomposición política, es decir, es la pérdida del control de las regiones administrativas. ¿Qué cosa quiere decir? Que con el tiempo, estas regiones que se fundaron, miren acá en Mapita, a lo largo de todo el imperio Guariqueta, vamos a ver cuáles son, empezaron nada menos que a independizarse, a rebelarse. Ya venía que no podía tener control sobre ellos. Y aparte que viene, ojo chicos, la invasión de los yaros y los chancas, que pone fin nada menos que a Wari, ¿correcto? Muy bien. Ahora acá pasemos a algo muy importante, organización política y social en el Tahuantinsuyo. Como hemos señalado, las que tenían el poder eran las castas sacerdotales, pero en esta ocasión, chicos, ¿quién tiene el poder? Es la casta militar mayoritariamente, y en menor nada menos que la casta religiosa. Ojo, en la casta militar, correcto, en la casta militar, los príncipes guerreros son los que expanden, son los que tienen el control. Acá están los príncipes guerreros que tienen el control, ¿no? Y estos príncipes tenían un gran ejército para poder expandir nada menos que el imperio. Y estos hombres, ¿a dónde pertenecían? Al Ayo. El Ayo era la base, nada menos que del imperio Wari. ¿Quién estaban en el Ayo? El Ayo era la gran familia, estaban campesinos, los soldados, el agricultor, el artesano. ¿Quiénes se encontraban bajo el poder de quiénes? De la casta militar, ¿no? Obviamente la cuestión religiosa fue importante, pero con sacerdotes no se expande un imperio, se requiere la fuerza militar como lo hizo nada menos que Wari. Allá, profe. Bien, economía. Hasta acá vamos señalando que se acuerdan, Chavín, Paracas, Moche, Nazca, tenían como base económica la agricultura. Pero la cultura anterior que hemos hecho era Tiahuanaco y la actividad principal no fue la agricultura. ¿Se acuerdan de los guaru, cómo sembraban y todo eso? Estaba nada menos que la ganadería en Tiahuanaco. Pero en Wari, nuevamente, la base económica es nada menos que la agricultura y para complementar la ganadería. Y acá tenemos con la producción andina, la producción básica, la producción de nuestra dieta alimenticia. ¿Cuál es? Nada menos que el maíz, muy importante. El maíz era un grano muy importante porque de ahí se obtenía las ofrendas, la chicha de jora, el maíz, la papa. Y tenemos un nuevo elemento, nada menos que el grano de oro, lo llaman, ¿no? La quinoa, muy nutritiva. ¿Ah? Ya tenemos la producción de estos productos. Y en la ganadería seguimos con la producción de, ¿cómo se llama esto? Se llaman camélidos sudamericanos, ¿no? La alpaca, la llama, el guanaco, la vicuña. Y acá en su economía, los Wari van a utilizar, miren, van a utilizar los andenes, los van a mejorar. Las chacras elevadas de los Tiahuanaco, los guaru, emplearon los Wari. ¿Ya? Listo, ahí está. Muy bien. Pasamos acá. Manifestaciones culturales. El aporte más importante. Desde un inicio les tenía hasta el cansancio diciendo, chicos, cada cultura sobresale en algo, tiene su aporte. Desde los Chavín, Paracas, Moche, Nazca, los Tiahuanaco, sobresalen en algo. Y los Wari, justamente acá está una de las razones más porque es un imperio. ¿Y cuál es el aporte más importante que tuvieron los Wari?
Y justamente es el aporte más importante. El aporte es el urbanismo, la planificación urbana. ¿Ah? Sobresalieron en su arquitectura, ¿no? Y los Wari, ¿por qué se caracterizaron? Por construir nada menos que grandes ciudades, ¿ah? Los libros señalan que en estas grandes ciudades se podía concentrar a poblaciones que para ese entonces era un montón, ¿no? Se podía concentrar nada menos que una población de 50.000 habitantes, más o menos. Viñaque, por ejemplo. Y para esa época era toda una proeza, ¿no? Grandes ciudades, las cuales estas grandes ciudades se convirtieron en centros administrativos muy importantes, descentralizados, pero desde el Imperio Wari se controlaba. Escucha bien. ¿Y cómo se llamaban estas provincias que tenían los Wari? Se les llama cabezas de región. No confundas las cabezas clavas que había en Chavín y en Tiahuanaco, ¿te acuerdas? Con cabezas administrativas. Esto no tiene que ver nada con las cabezas que hemos desarrollado, ¿no? Sino que son a las provincias administrativas, ¿cómo lo llamaban? Cabezas de región. Entonces, las cabezas, ciudades de región, ¿qué es lo que venían a hacer en otras palabras? Nada menos que son los centros, son las provincias bajo el dominio de los Wari. Así que en su arquitectura, en su urbanismo, estos Wari, ¿ve?, formaban barrios, plazas, edificios públicos, toda una planificación urbana, ¿no? Calles, ¿no? Habían calles, había parques, centros administrativos, a la población la concentraban en barrios. Entonces, había toda una población, una planificación, y se argumenta que las maquetas, los planos, por llamarlo así, estaban retratadas, diseñadas en piedra, ¿no?, para que puedan alzar, construir estas grandes ciudades los Wari, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Por qué son imperio? Porque conquistaron varias provincias. ¿Y cómo se llamaron esas provincias? Cabezas de región, ¿ya? Entonces, ahí está, miren, en el cuadrito. ¿En qué sobresalen los Wari? En la planificación urbana. Miren, acá está. ¿Cuáles son las principales ciudades o cabezas de región que controlaron los Wari? Ahora mira acá. ¿Cuál fue el centro administrativo de los Wari? ¿Cuál fue su capital? Viñaque. ¿Dónde queda Viñaque? Profe, nada menos que en Ayacucho. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es ubicar nada menos que Ayacucho. Profe, ¿dónde queda? Este es Junín, acá queda Ayacucho. ¿Correcto? Acá, chicos, con este rojito, miren, se encuentra la capital de los Wari. ¿Y cómo se llama la capital de los Wari? Se llama Viñaque. Y desde Viñaque, desde acá, chicos, se controló el imperio de los Wari. Los Wari, ahora voy a poner otro colorcito. Los Wari, ¿hasta dónde llegaron? Nada menos que en el norte. Miren, llegaron ¿hasta dónde? Hasta La Libertad. Mira, ve acá, profe, mira acá. Tachamos esto, profe, La Libertad. ¿Y dónde queda, profe? Acá nada menos que La Libertad, acá. Y en La Libertad, ¿qué se encontraba? Ponemos acá. Se encontraba una cabeza de región llamada Wari o Huaricocha-Pampa. Profe del norte, sí. Huiracocha-Pampa, claro. ¿Quién más? Marca Huamachuco, ve. Entonces, en la actual Libertad, esta es La Libertad, habían dos ciudades de los Wari. Huiracocha-Pampa y nada menos que Marca Huamachuco. ¿Qué más conquistaron ellos? Cajamarca. Este es Cajamarca, chicos. Hasta ahí también llegaron, sí. En Cajamarca. Profe, ¿y en Cajamarca qué ciudad tuvieron los Wari? Los Wari tuvieron nada menos que, miren, se llama
Otusco. Ah, profe, en Cajamarca se encuentra nada menos que Otusco, sí. Ya está, ponemos la C. Ah, profe, la C, ahí está. Miren, hasta ahí llegaron a controlar los Wari. ¿Mm? ¿Qué más, profe? En el sur, ¿hasta dónde? De Coscopa. ¿Dónde queda Coscopa? Arequipa, acá está la de Arequipa. Ah, profe, Arequipa. Es Arequipa, chicos. ¿Ah? ¿Hasta dónde lleva también? Nada menos que hasta Moquegua. ¿Y cómo se llamaba en Moquegua? Su ciudad se llamaba Cerro Baúl. Este de acá chiquitito, este de acá es Moquegua. Ah, profe, Moquegua, ¿qué le has puesto? La E. Mm. Profe, nada menos que a Cusco. La F, estamos yendo del norte al sur. Ah, profe, el F. ¿Cuál es el Cusco? El Yacacito. Ah, profe, en el Cusco se encontraba una ciudad que se llamaba Piquillacta de los Wari. ¿Te das cuenta? Profe, ¿dónde más? En la región Junín, sí. Guarivilca. Acá está. E, F, G, Junín, profe. Guarivilca acá. Ah, ya, profe, Guarivilca, ¿no? Claro. ¿No? En Ayacucho ya está en la misma capital Viñaque, ¿no? En Ancash, acá, nada menos que Wilcahuaín. Acá, Ancash. ¿Ya? Ancash, bueno, es acá. Hace G, H, F, G, H, I. La I sería acá, ¿no? Ah, la I, profe, acá. ¿No? ¿Ve? En Lima también, claro, en Lima. En Lima encontramos a tres. Cajamarquilla, ¿ah? Pachacamac, ¿te das cuenta? En Ica, acá, ¿no? Acos, Otusco, ¿ah? O mejor dicho, Acos o simplemente Socos, ¿no? Pues miren ustedes acá, ¿ve? Ah, ya, profe. Controlaron todas estas ciudades los Wari en esa época, sí, miren, ¿ve? Ah, ya, profe. Así que, ¿por qué también usa imperio? Miren acá, porque desde Viñaque, miren, ¿ve? Controlaron todas estas ciudades, ¿ve? Y para poder controlarlas, ¿qué se requería construir? Nada menos que ciudades. Y todo el rojito, chicos, era una red de caminos que habían creado los Wari, los Capac Ñan, que luego los incas lo van a reutilizar. Ah, pues entonces desde Viñaque se encontraron así. ¿Ah? Miren estos Wari. Habían controlado muchas ciudades a lo largo del Perú. Por eso acá miren el mapita, ¿ve? Ah, profe. Por eso sus dominios llegaron a los Wari hasta ahí, miren, ¿ve? Ah, profe. Primer imperio. Ahí está, ¿ve? Vamos a poner acá un dato más. Miren, estoy soltando varios datos, ¿ah? Y para poder controlar todas estas ciudades, los Wari, en esta red, o esta planificación, construyeron una red de caminos. Y luego esta red de caminos lo van a reutilizar los incas con el nombre de Capac Ñan. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Por eso fue nada menos que un imperio. Miren ustedes todas las ciudades que se encargaron de fundar y crear y administrar los Wari. Pero todo se controlaba ¿desde dónde? Desde Viñaque, Ayacucho. Era un estado centralista. El dios principal es nada menos que el dios Huiracocha. ¿Y el dios Huiracocha de quién es? Nada menos que de los Tiahuanaco. Pero, en Wari lo reconocen como el dios Visco. Acuérdate que Huiracocha va a cambiar de nombres, ¿no? Lo llaman el dios de las varas, el dios de los báculos, el dios Huiracocha, ¿no? El dios Visco por la forma como tenían sus ojos, el dios Llorón también, pero cuando se habla de ellos, pues estamos hablando nada menos que de Huiracocha, el dios Visco. Ellos también tuvieron cerámica, sí, pero no sobresalen mucho en su cerámica. Sí tuvieron cerámica, y hemos hablado quiénes sobresalen en su cerámica, ¿se acuerda? Los mochi y los nazcas. Pero acá ellos tuvieron una utilización de moldes. ¿Qué significa? Tuvieron una gran producción de cerámica, es decir, aumentó la cantidad, pero disminuyó la calidad. Y en estos tazones, miren, de los Wari, se representaba al dios Huiracocha constantemente. En las vasijas, en los tazones con orejas o asa puente también que tienen sus periodos los Wari.
Pero acá lo que se prefiere es la cantidad en vez de la calidad. ¿Correcto? Ahí está nada menos que el imperio de los Wari. Está lo básico, chicos. Hemos soltado varios datos, miren, ¿ah? Estamos ahí también, estamos escribiendo encima de ello nuestra pizarrita. A ver, vamos acá con las preguntas. Y miren, las preguntas están facilitas. ¿Ya? Profe, ¿cómo facilitas, profe? Mira, ¿te das cuenta? Permita. 1. La ciudad, miren, la ciudad cabecera de región. ¿Quiénes eran las ciudades cabeceras? Eran las provincias que tenían los Wari a lo largo de todo su imperio. Tenía como objetivo, ¿qué cosa? Administración de la ciudad principal, fuerzas militares, combatir autonomía, era mantener el control de la región. Así los Wari controlaban todo su imperio, ¿ve? Desde Viñaque controlaban absolutamente todo. Desde acá. Y miren el punterito. Todo controlaban estos Wari. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, ahí está. Muy bien. Siguiente pregunta. La caída, dice, ¿no? Con la caída de los Wari, se formó inmediatamente. Miren, chicos, acá. ¿Dónde está Wari? En el segundo horizonte. O también horizonte medio, ¿cierto? O periodo Wari. ¿Por qué Wari llega a su final? Por la invasión de los chancas, ¿se acuerdan? Allá. Y después de Wari, Wari se descompone y Wari crea, acá viene el intermedio tardío, o ¿se acuerdan acá? Vienen los estados generales. Es decir, cuando cae Wari, da origen a los estados generales, pero acá no hay estados generales o estados regionales o intermedio tardío. Pero a este estados regionales, ¿no? Se le conoce como el segundo desarrollo regional. Acá. ¿Entendido? ¿Ya? Revisa esta línea del tiempo. Miren acá. ¿Ve? Profe, acá está Wari, ¿no? ¿Dónde? Segundo horizonte. Cuando pone Wari a su fin, da origen a todas estas culturas. ¿Cómo se llama ese periodo? Intermedio temprano o estados regionales. Pero miren, si acá este desarrollo regional, algunos llaman esto segundo desarrollo regional. Da origen a estas culturas. ¿Ya? Ahí está la explicación. Revise. Ya, muy bien. Siguiente pregunta, 3. En el expansionismo Wari en el norte fue conquistada una cultura contemporánea a los Huarpas. ¿Se acuerdan qué cultura estaba ahí? La cultura Sican o Lambayeque. Yampayapec, donde estaba el dios Nailam. No pertenece a Wari. Huiracochapampa sí es una ciudad. Acá no pertenece, está hablando de las ciudades cabeza de región. Sobre eso nos está preguntando. ¿Huiracochapampa fue una ciudad cabeza de región? Sí. ¿Dónde? La Libertad. ¿Cierto? Acá ponemos. Piquillacta, ¿dónde fue? También, ¿en dónde? Su inicial, el Cusco. Cajamarquilla, también fue, ¿dónde? En Lima. Guarivilca, también, ¿dónde? En Junín, Huancay. Todas son, pues, ¿no? No pertenecen, no, todas pertenecen. Ya, ahí está. Pregunta 5. Las culturas que influenciaron culturalmente para dar al imperio Wari. Hemos hablado. Normalmente son 3, pero a veces se incluye a Pachacamac, ¿no? ¿Quién está? Tiahuanaco, Nazca y la cultura local que se llama Huarpa. Algunos textos consideran Pachacamac, pero acá nos preguntan de 3. Y miren, ve, Tiahuanaco, Huarpa y Nazca. ¿Está bien? Según Lumbreras, el proceso cultural de desarrollo de los Warios son 3 etapas. ¿Cuál es? La formación, el origen, la expansión y su crisis, ¿no? La desintegración. Ahí está. Pregunta 7. Centro Wari a 3.000 metros en la provincia de Quispicanchi, Cusco. En el Cusco, ¿cuál fue la ciudad, región que se encontraba? Profe, Piquillacta. Hay Piquillacta, sí, miren, ¿está bien? Con de esta manera, así. Son palabras quechuas, no se hagan problemas, ¿correcto? La cultura Wari destacó. ¿En qué destacó? En su planificación urbana. ¿No destaca urbana? Ya está, pues, ¿no? Y en la división de barrios, ¿no? Barrios. Ya está, ¿eh? Sí.
Ah, miren, el dios astrónomo de los Tiahuanaco. Será conocido por algunos estudiosos como, se llama el dios, ¿se acuerdan? De los varios, tiene varios nombres, ¿ah? Báculos, el dios de las varas, el dios Visco, el dios Llorón, pero así fuese todo, se llama Huiracocha, ¿correcto? Entonces, ¿quién estará acá? Como ejemplo, el dios de las varas, báculos, el dios Visco, el dios Llorón. En Guari era denominado el dios Visco por la forma que tuvieran nada menos que sus ojos, ¿no? Aquí también el dios Llorón, ¿no? Parece que está llorando el dios Visco. Listo, ahí está. La Pacarina o lugar de origen del complejo de los Guari. ¿Dónde se encuentra su origen? En Ayacucho. ¿Cómo se llama la laguna? Ñahuimpuquio. Ahí está. Bien, listo. Nuestra marca que hemos terminado. Ahí está. Explicadito cada pregunta, chicos. Ve cuantas veces sea necesario ver, nada menos que el video. ¿Ya? Nos vemos en nuestra asesoría. Chao, chao.